Bueno, comenzamos con la última clase. En esta presentación vamos a estudiar algunos teoremas relacionados con la continuidad de funciones, los cuales son muy importantes porque nos pueden permitir ya sea encontrar o asegurar la existencia de soluciones a ciertas ecuaciones o de existencia de máximo y mínimo de ciertas funciones. Por lo tanto, son teoremas bastante utilizados y muy importantes. Vamos con los primeros. Entonces, primer teorema, teorema de Bolzano, sea f una función continua en el intervalo a, b, donde se satisface que f evaluado en a por f evaluado en b es menor que 0. ¿Ya? Cuando se cumple esta condición para una función continua en el intervalo a, b, entonces existe un c en el intervalo a, b, tal que f por c es, perdón, f evaluado en c es igual a 0. ¿Ya? O sea, vamos a encontrar un elemento c en el interior de este intervalo, tal que f al evaluarlo en c me da 0. ¿Ya? Esto gráficamente se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta función tenemos que f en menos 2 toma el valor de menos 10 y f en 2 toma el valor de 2. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la función en un punto es negativa y en la otra es positiva. Al multiplicarla me da negativo, ¿ya? Eso hace referencia a que a la multiplicación de la función evaluada en los extremos sea negativo, ¿ya? Que estos valores tienen diferentes signos. Al tener diferentes signos, quiere decir que un punto está por debajo del eje X y otro punto está por arriba del eje X. Por lo tanto, al ser la función continua, en algún momento tuvo que haber cruzado el eje X, ¿ya? Al estar abajo y arriba, en algún momento tuvo que haber pasado por el eje X, ¿ya? En este caso, vemos que pasa 3 veces, ¿ya? Pero el teorema nos asegura que al menos pasa una vez, ¿ya? Entonces, este teorema nos sirve para garantizar la existencia de ceros de una función. Como acotación, les cuento que una forma gráfica de ver cuando una función es continua es cuando yo al graficar nunca levanto el lápiz, ¿ya? O sea, se puede ver que esta función, para trazarla, es una línea que no tiene espacios, siempre está cada puntito pegado al otro, no hay saltos, no hay discontinuidades, no hay asíntotas. Por lo tanto, esta es una función continua. Al ser una función continua, el valor de abajo es negativo, el valor del extremo superior es positivo. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano podemos asegurar que existe al menos un cero. Como les decía, en este caso hay 3, pero este teorema nos asegura que al menos hay uno. ¿Ya? Volviendo a la presentación, podemos ahora enunciar el siguiente: teorema del valor intermedio. Entonces, sea una función continua en un intervalo a, b, con f de a diferente de f de b, entonces f toma todos los valores entre f de a y f de b, ¿ya? Esto es muy parecido al teorema anterior. La idea es que si tenemos que f de a, en este caso f de menos 2, es diferente de f de b, que en este caso es 2, de f de 2, todos los valores, que en este caso va a ser el 2 y el menos 10, van a ser tomados, ya como ustedes lo pueden ver en la gráfica. Si graficamos acá, x igual, perdón, y igual menos 2, perdón, 2, y igual 10, menos 10, tenemos que estos son los extremos de la función, ¿ya? Ese punto y ese punto. Por lo tanto, todos los valores entre medio de estos puntos van a estar alcanzados por la función. Es decir, va a existir algún valor c tal que f de c es igual a cualquier valor entre menos 10 y 2. ¿Ya? Ese es el teorema del valor intermedio, muy importante. Entonces,
Aplicaciones de esto, como ya les mencioné, es el tema de asegurar ceros de ecuaciones. Vemos el siguiente problema. Me dan una ecuación, la cual a simple vista nunca hemos trabajado, nunca la hemos enfrentado. Tenemos un x elevado a 7 igual a x más 1, ya una ecuación de grado 7. No hay fórmula, no hay técnica para resolver a simple vista, ¿ya? O sea, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es simplemente asegurar que tiene una solución, ¿ya? Entonces, utilizando los teoremas anteriores, vamos a ver que esta ecuación tiene solución, eso es lo que me piden demostrar, y esta solución está en intervalo 0,2, ¿ya? ¿De qué me sirve a mí asegurar que esta ecuación tiene solución? Si yo sé que una ecuación tiene solución, yo después puedo aplicar métodos numéricos, es decir, métodos de aproximación para resolver esta ecuación. Por lo tanto, saber que una ecuación tiene solución me permite después emplear métodos numéricos, los cuales yo sé que van a converger a una solución. Si yo no tuviera certeza de que el problema tiene solución, yo no puedo llegar y aplicar los métodos numéricos, porque si no puede que me den cualquier resultado, ¿ya? Entonces, tener certeza de que un problema tiene solución es algo muy importante, ¿ya? Entonces, estos teoremas me sirven para asegurar esto. Entonces, como vimos, solución, definimos la función x a la séptima menos x menos 1, que es simplemente pasar hacia el lado izquierdo el x más 1, me queda x a la séptima menos x menos 1 igual a 0, por lo tanto, si yo defino esta expresión como una función, el problema es equivalente a que encuentre un 0 de la función, ¿ya? Como sabemos, esta función es un polinomio de grado 7, cual función es continua en todos los números reales, ¿ya? Ahora, como f en 0 es igual a menos 1 y f en 2 es igual a 125, por el teorema de Bolzano se concluye que existe una constante c en el intervalo 0,2 tal que f de c es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, c a la séptima va a ser igual a c más 1, y de esto se concluye que existe al menos una solución para la ecuación, ¿ya? Como les decía, esto no nos permite encontrar la solución, pero sí nos asegura que existe al menos una constante que es solución de esta ecuación. De esta manera, más adelante, o si es de su interés, pueden buscar métodos numéricos para resolver ecuaciones y pueden encontrar este valor C, ¿ya? Además sabemos que puede que no sea único. Esto nos asegura que existe al menos una solución, pero puede que hayan más, ¿ya? Como es una ecuación de grado 7, es de esperar que tenga al menos 7 soluciones, ¿ya? Entre reales y complejas, ¿ya? Como es grado impar, al menos tiene una real, pero puede que tenga más reales. Ya. Otro ejemplo, sea f de x igual a x a la quinta menos x al cubo más 2x menos 1, ¿ya? Verificar que existe un x sub 0 en los números reales tal que f de x sub 0 es igual a 1/2, ¿ya? Entonces me dan una función y me piden asegurar que existe un número real donde f de x toma el valor 1/2, ¿ya? Para ello, vamos a utilizar el teorema del valor intermedio, pero en este caso no nos dan el intervalo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, mediante simple inspección, encontrar valores para poder utilizar este teorema, ¿ya? En este caso, solución, notemos que f en 0 es menos 1, y f en 1 es 1. ¿Ya? Siempre hay que evaluar valores fáciles y siempre 0, 1, 2, 3. Ya esos son los valores típicos, ya menos 1, menos 2, para evaluar en estas funciones y de seguro voy a obtener los resultados que me sirven para aplicar el teorema. ¿Ya? Entonces, como f en 0 es menos 1, f en 1 es 1 y f continua en los números reales, por el teorema del valor intermedio, todos los valores entre menos 1 y 1 son alcanzados por algún valor
en 0,1, ¿ya? Es decir, todos los valores entre menos 1 y 1 tienen una preimagen a través de f, ¿ya? O sea, yo puedo encontrar un valor c en 0,1 tal que cualquier elemento del conjunto menos 1,1 es imagen de este elemento, ¿ya? En particular, va a existir un x sub 0 en el intervalo 0,1 tal que f de x sub 0 es igual a un medio, ¿ya? De esta manera hemos verificado el enunciado y encontramos o sea, aseguramos la existencia de este x sub 0, ¿ya? Como les digo, nuevamente, aseguramos la existencia, pero no hemos encontrado el valor, ¿ya? Eso es algo muy importante a considerar. Entonces, esos son teoremas para asegurar existencia de soluciones, de ecuaciones. Ahora vamos a ver teoremas para un teorema que nos sirve para asegurar la existencia de máximos y mínimos en un intervalo, ¿ya? Entonces, recordemos que los máximos es el valor donde la función evaluada en el máximo es mayor o igual a todos los demás elementos del conjunto, ¿ya? O sea f una función continua en el intervalo a, b, por ejemplo, un valor c va a ser máximo si f de c es mayor o igual que todo f de x para x en el intervalo a, b, ¿ya? De manera análoga se define eh, el mínimo, ¿ya? Pero con menor o igual. Entonces, sea f una función continua en el intervalo a, b, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en a, b, ¿ya? Entonces, para asegurar que una función alcance su máximo y su mínimo, es necesario que ésta sea continua y definida en un compacto. ¿Qué es un compacto? Un conjunto cerrado y acotado. Ya en el caso de los números reales, los intervalos. ¿Ya? O sea, un intervalo de la forma a, b cerrado es un conjunto compacto y las funciones continuas alcanzan su máximo y su mínimo en conjuntos compactos. ¿Ya? Entonces, este teorema me va a asegurar que una función f va a alcanzar su máximo y su mínimo. ¿Por qué este teorema es muy importante? Porque más adelante en los cursos ustedes van a tener que optimizar funciones, es decir, encontrar su máximo, su mínimo, dependiendo de lo que quiera, de la decisión que ustedes quieran tomar, ¿ya? Van a ver a través de los cursos de su carrera muchos problemas de optimización y tener certeza de que un problema tiene máximo y mínimo hace que el problema sea interesante, ya si el problema puede que no lo alcance nunca, entonces es un problema que quizá no deba estudiar, pues no tiene solución, entonces lo dejo de lado, ¿ya? Entonces, tener condiciones suficientes para que un problema tenga solución es algo muy interesante, ¿ya? En este caso, el teorema de Weierstrass me asegura que una función va a tener máximo y mínimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, consideremos la función f de x dependiendo de un parámetro a en los números reales, dada por x al cuadrado menos 2x más 1, si x es menor que 1, y x al cubo más a si x es mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, me preguntan primero si f es acotada en el intervalo menos 2,2. Recordemos que una función es acotada cuando yo puedo encontrar una cota inferior y una cota superior. ¿Ya? O sea, f no tiende a infinito ni tiende a menos infinito, ¿ya? Está acotada en un intervalo, ¿ya? Entonces, eh, asegurar de que tiene máximo y mínimo me va a ayudar a esto, ¿ya? Entonces, ¿existe algún valor de a que garantice que f alcance su máximo y su mínimo en el intervalo menos 2,2? Resolvamos estas preguntas, ¿ya? Entonces, solución. Primero, notemos que x al cuadrado menos 2x más 1 es continua en el intervalo menos 2,1. ¿Ya? Aquí me estoy pasando un poquito, notemos que f está definida en x al cuadrado menos 2x más 1, si x es menor que 1. A mí me piden el intervalo menos 2 al 2, entonces en esta parte solamente me preguntan si es acotada.
¿ya? Como yo sé que la función x al cuadrado menos 2x más 1 es continua en este conjunto, en el menos 2,1, y este es un conjunto cerrado y agotado, entonces, es decir, es un intervalo cerrado, yo sé que en este trozo la función va a ser acotada, debido a que alcanza su máximo y su mínimo, ¿ya? No, los máximos y mínimos no van a ser infinitos, ¿ya? Entonces, eh, como yo sé que por este lado la función está acotada, y además, como x al cubo más a para cualquier a es una función continua, en el intervalo 1,2 va a alcanzar también su máximo y su mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, del menos 2 al 1 la función está acotada, porque es una función continua, entonces alcanza su máximo y su mínimo. Y por el lado de la derecha, es decir, del 1 al 2, también es una función continua, por lo tanto también va a alcanzar su máximo y su mínimo. ¿Ya? De otra manera, o sea, por otro lado, concluimos que f va a ser acotada debido a que en los dos trozos está acotada, ya es decir, desde el menos 2 al 1 está acotada y desde el 1 al 2 está acotada. Entonces, f del menos 2 al 2 va a ser una función acotada, ¿ya? Que sea acotada no nos garantiza que alcanza su máximo y su mínimo, ¿ya? Podemos tener funciones acotadas, pero que el máximo y el mínimo no se alcancen, ¿ya? Es decir, sean supremos, ¿ya? Puede que la función sea discontinua, entonces eh, alcanza su máximo en un valor que no alcanzamos a tocar, ¿ya? Más adelante vamos a ver ejemplos de esto en la gráfica, ¿ya? Pero es importante que vean que ahora que esta función está acotada, ¿ya? Vamos a la B, que nos preguntan si existe algún valor de A que garantice que f alcanza su máximo y su mínimo en menos 2,2, ¿ya? Entonces, por el teorema de Weierstrass, es suficiente que f sea continua en el intervalo menos 2,2 para garantizar la existencia de su máximo y su mínimo. Como x al cuadrado menos 2x más 1 es continua en menos 2,1 y x al cubo más a es continua en 1,2 abierto por la izquierda, solo basta verificar el punto crítico x igual a 1. Si la función es continua en este punto, entonces va a ser continua en todo el intervalo menos 2,2, y de esta manera podemos utilizar el teorema de Weierstrass, ¿ya? Entonces necesitamos que el límite de la función sea igual a la imagen de la función. Para ello, notemos que f de 1 es igual a 1 más a, de acuerdo a la definición de la función. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, hay que hablarlo en la parte de x al cubo más 1, de nuevamente me da 1 más a. Y si evaluamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, se evalúa en la parte de x al cuadrado menos 2x más 1. Al evaluar obtengo 1 al cuadrado menos 2 más 1, lo que me da un valor de 0. Por lo tanto, como yo quiero que estas tres cantidades sean iguales, yo solicito que a tome el valor de menos 1. De esta manera la imagen y el límite por la derecha de la función van a ser iguales a 0, lo que es igual al límite por la izquierda. Entonces, tomando a igual a 1, la función va a ser continua en el intervalo menos 2,2. Entonces, puedo aplicar el teorema de Weierstrass y podemos concluir que f alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo menos 2,2, ¿ya? Entonces, de esa manera, eh, yo aseguro que existe el máximo y el mínimo. Entonces, vamos a ejemplos. Este mismo ejemplo, podemos notar lo siguiente. Nosotros sabemos que la función está dada por x al cuadrado menos 2x menos 1, si x es menor que 1, y voy a poner al tiro mayor o igual que menos 2, ¿ya? Ahí.
Voy a poner h de x, mejor m de x. Eso, ya. Tenemos esa parte de la función. Y por el otro lado yo tengo, voy a poner n de x, n de x igual a x al cubo menos 1. ¿Ya? Cuando x es menor que 2 y mayor que 1. Mayor o igual que 1. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué. En este trozo es más 1. Eso. Ya. Entonces ahí está la función que acabamos de estudiar, la cual toma el valor x al cuadrado menos 2x cuando x es menor que 1, y x al cubo menos a, que en este caso, o más a, que en este caso le puse menos 1, que era el valor que encontramos para que la función sea continua, y de esa manera se encuentran los máximos y mínimos, ¿ya? Por lo tanto, notemos que en este caso los máximos y mínimos están en los bordes, que sería el evaluar en menos 2, y evaluar perdón, no los bordes, porque aquí hay un valor mínimo, ¿ya? El valor mínimo es este de acá abajo, ¿ya? El valor máximo es este de acá arriba, que se alcanzaría en menos 2, ¿ya? Pero el valor mínimo está aquí en el 1, ya pongamos x igual a 1, ya notemos que el valor mínimo se alcanza ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en lugar de menos 1 hubiera puesto que el a vale, por ejemplo, menos o más 2, por ejemplo? Entonces, notemos lo siguiente. En este caso, la función alcanza ahora su máximo por la derecha, ¿ya? Es decir, para n igual a 2. Ahí estaría el máximo. Y lo puede tomar porque yo puedo tomar el valor f igual a, o sea, x igual a 2, luego algo en esta parte, y obtengo el mínimo. Pero notemos que el mínimo se está alcanzando en esta sección de acá abajo, ¿ya? Cuando el x vale 1. Pero, ¿qué pasa? Esta rama viene para los valores de x por la izquierda. Es decir, cuando x al cuadrado cuando la función toma el valor x al cuadrado menos 2x más 1. Pero en este lado yo no puedo tomar el valor 1. ¿Por qué? Porque la función toma el valor 1 cuando x al cubo, cuando f está dada por x al cubo más 2. Por lo tanto, esta función no va a tener mínimo, debido a que tiene un valor ínfimo alcanzado por 0, ¿ya? Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función x al cuadrado menos 2x más 1 tiende a 0. Por lo tanto, el ínfimo de esta función va a ser 1, pero no tiene mínimo, debido a que yo no puedo evaluar 1 en esta función. Al evaluar 1, inmediatamente yo tengo el valor de 3, ¿ya? Entonces, al perder la continuidad, inmediatamente, en este ejemplo, yo pierdo la existencia del mínimo. Por lo tanto, si la función no es continua, yo no puedo asegurar que la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces, espero que haya quedado claro este ejemplo. Si tienen más dudas, me las escriben por correo. Es muy importante que vayan viendo estos ejemplos, cuando la función es continua, máximo y mínimo, y si no es continua, puede que se pierda la existencia, ¿ya?